Vamos a comenzar nuestra segunda clase, ¿ya? Voy a compartir lo que nos toca ver hoy día. Muy bien, este, primeramente, bienvenidos a la segunda clase, ¿sí? Entonces, ayer construimos, podríamos decir así, los cimientos, ¿no? Pusimos las bases de lo que es la gestión de la configuración del software. En todo caso, ahora vamos a poner lo que se podría llamar las reglas de tránsito, ¿sí? Bueno, todos conocemos al menos las más importantes, lo que son las reglas de tránsito, ¿verdad? En este caso, valga la analogía para decir que hoy, en esta clase, vamos a colocar algunas reglas para que podamos gestionar de manera adecuada, no, el software en este caso. Por ejemplo, cómo debemos pedir, cómo debemos evaluar, cómo debemos aprobar, por ejemplo, cómo podemos implementar y verificar un cambio, ¿no? Entre otras cosas. Además también, por ejemplo, quién cumple qué rol. En un proyecto, en un grupo de trabajo, no todos hacen un mismo rol. Probablemente, si hay una buena estructura de un proyecto, cada quien cumplirá un rol importante de acuerdo a las capacidades o formación que tenga dentro del proyecto, ¿no? En todo caso, acá es ver eso. ¿Quién cumple qué rol? O sea, por ejemplo, quién es administrador, quién es programador, quién es auditor, etcétera, ¿no? Por otra parte, también hoy vamos a poder ver qué prácticas nos mantienen seguros. O sea, se supone de que en todo caso hay buenas prácticas. Entonces, ¿qué prácticas que estamos tomando en cuenta nos van a mantener seguros respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, todo esto que estamos viendo, ¿cómo se ve, por ejemplo, en JIT, ¿sí? O en un modelo de ramas o en un modelo más concreto. Bien, eso es un poquito el tema de hoy, ¿sí? Ahora, en todo caso, nosotros ayer en la clase uno, ¿sí? En la clase uno eh, habíamos visto algo de lo que es la gestión de configuración del software, ¿no? Habíamos hablado de integridad, habíamos hablado de trazabilidad, ¿sí? Habíamos hablado también de colaboración como equipo y cómo todo esto permitía reducir los riesgos, ¿sí? También hablamos de los componentes, de cuáles son los componentes que participan en la gestión de configuración del software. Habíamos hablado de la identificación de los ítems, que era la tarea pendiente que van a presentar, la forma de manejar las versiones, ¿sí? Por ejemplo, cómo se hacen los cambios, cuáles son los principios de los cambios, ¿sí? También vimos, por ejemplo, las auditorías, que es cómo se audita, dónde se audita, y algunos reportes importantes, ¿no? Y sobre esta base vimos algunas herramientas simples de lo que es JIT, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar de una manera más específica hablando del proceso de control de cambios, ¿sí? Del proceso de control de cambios. Muy bien. En este caso, cuando hablamos del proceso de control de cambios, o sea, ¿no? Lo que debemos saber es que todo cambio sigue un flujo. No es que voy a cambiar desde tal parte hasta tal parte sin tomar en cuenta algunas reglas, ¿sí? Entonces voy a insistir en esto, que cualquier cambio que uno haga, ¿sí? Este sigue un flujo, ¿de acuerdo? Hay lo que se llama, por ejemplo, el RFC, que es la solicitud, ¿sí? O sea, alguien pide un cambio, ¿no? Entonces la forma de documentar se llama RFC, ¿no? Una solicitud, ¿ya?
y obviamente tiene que haber una evaluación. O sea, es decir, a ver, ese cambio que quiero hacer, ¿cuál es el impacto? ¿Qué voy a causar? ¿Sí? ¿Hay un costo-beneficio, por ejemplo? ¿Voy a tal vez incurrir en un gasto, en tiempo, en recursos? ¿Sí? Se supone que algún cambio que uno quiere hacer es porque este, ha habido la necesidad de retomar algunos ajustes. Por eso se dice que todo cambio sigue un flujo. Alguien pide un equipo, personas, algún rol, pero hay que hacer una evaluación. A ver, el cambio que quieres hacer, ¿qué impacto va a tener? ¿Cómo va a influir en el proyecto? ¿Cuál es el costo-beneficio de hacer ese cambio? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hay la solicitud, una vez que hay la evaluación, impacto y costo-beneficio, procede a una aprobación o simplemente rechazo, ¿sí? O usted aprueba el cambio, o el equipo aprueba el cambio, o simplemente la rechazamos. Hay una toma de decisión. Tenemos que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Ahora, básicamente ese cambio, si es que es aprobado, por ejemplo, se va a implementar y se empiezan a crear una rama, ¿sí? Ustedes saben que una rama, ¿verdad? Una rama en JIT, por ejemplo. Es decir, el cambio se aprobó, vamos a crear una rama, ¿sí? Bueno, hay que hacer la programación de eso, de ese cambio que vamos a hacer, en el caso que sea un programa. Tiene que haber pruebas, ¿sí? Y una vez hecho la implementación en la rama, hecho las pruebas, hecho la programación, con todas las medidas que se ha destinado respecto a estos cambios, viene la verificación o lo que también se llama la auditoría. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica verificar auditoría? ¿Cumple? ¿Sí? ¿Está completo? Por ejemplo, esa es la respuesta que debemos responder. Alguien pidió el cambio, se evaluó, se aprobó, se tomó la decisión, se implementó, se creó la rama, ¿sí? Se programó, se hizo las pruebas, ahora corresponde hacer la verificación o la auditoría, como se llama, ¿no? Repito, cumple, está completo, se llegó a lo que se planificó, etcétera. Naturalmente, todo lo que estoy hablando en este momento tiene que adaptarse al tamaño del equipo, ¿sí? Al tamaño del equipo. Pero los pasos que acabo de mencionar, que son conceptuales, no tienen por qué saltarse. Deben seguir ese proceso, ¿sí? Solicitud, evaluación, aprobación o rechazo, implementación, verificación, ¿sí? Eso no es negociable al momento de hablar de un proceso de control de cambios. O sea, aquí no hay magia, ¿no? Hay un proceso explícito para que podamos reducir alguna sorpresa que se nos pueda presentar. No alguien va a decir no lo aprobé, alguien va a decir no, no vi el impacto, no. Hay un proceso. En ese proceso podemos percibir si lo que se quiere cambiar tiene o no sentido dentro del costo-beneficio, por ejemplo. ¿Ya? En todo caso, eso habla esta lámina, ¿no? Del proceso de control de cambios. Bueno, vamos a ver ahora en cuanto a los roles, ¿sí? Vamos a ver un poco de los roles. Normalmente, jóvenes, estimados señores, cuando hablamos del RFC o la solicitud de cambio, ¿sí? Debe tomar en cuenta lo siguiente. Una buena solicitud de cambio o también llamado RFC, ¿sí? Tiene que responder básicamente a lo siguiente, ¿ya? ¿Qué queremos cambiar? ¿Sí? Es decir, debe estar claro lo que queremos cambiar. Segunda pregunta que debemos hacernos, ¿por qué debemos cambiar esa? Eso es lo que nos están solicitando. ¿Por qué? Primero, ¿qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos cambiar? Ajá. Respondida ambas preguntas, ¿qué artefactos va a afectar?
dentro de lo que ayer hablamos de los artefactos. ¿Sí? ¿Qué va a afectar? ¿Qué componentes importantes dentro del proyecto de software va a afectar? Un diagrama de clases, un diagrama de despliegue, un modelo lógico, un diagrama de secuencia, probablemente un caso de uso, no lo sé, pero ¿qué va a afectar? ¿Sí? ¿Qué riesgos anticipamos? Es decir, ¿cuál sería el riesgo de este cambio, por ejemplo? ¿Sí? Ahora, también una buena RFC, un buen documento de solicitud de cambio, también debería tener lo siguiente. ¿Cómo podemos verificar si este cambio fue o no exitoso? ¿Sí? Porque alguien tiene que hacer la evaluación, alguien tiene que hacer la auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos es como decir un saludo a la bandera. No hay un proceso normal, se hizo como se quería, se invirtió, no olviden que se invierte tiempo, recurso y dinero muchas veces, ¿no? Entonces, alguien tiene que tener la capacidad o la responsabilidad de decir, a ver, ¿cómo vamos a verificar si ese cambio cumplió y es exitoso? ¿Sí? Entonces, lo mínimo que usted tiene que tener es una plantilla pero mínima, donde diga, por ejemplo, el título. ¿Sí? Título del cambio. Descripción, explicación de ese cambio. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación o el beneficio de ese cambio? ¿Cuál es su alcance, ¿no? ¿Qué artefactos se van a afectar con ese cambio? ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el plan de pruebas con el cual vamos a validar que se está haciendo lo correcto, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, al final, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación? ¿Cómo voy a aceptar? O sea, ¿cuál va a ser mi medida? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi KPI, si quiere? ¿Cuál va a ser mi indicador, si quieren llamarlo? ¿Cómo yo voy a aceptar esos cambios? Y finalmente, lo más importante, ¿quiénes son los responsables? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? O sea, mínimamente debe tener esa plantilla eso, ¿no? Repito, título, descripción, motivación o beneficio, el alcance, los artefactos que se van a afectar, los riesgos, el plan de pruebas, los criterios de aceptación y quiénes son los responsables. ¿Por qué? Porque si la RFC, el documento de cambio que se llama, es confusa, no se entiende, no está claro, esto va a ocasionar también que el cambio sea confuso, que no esté claro para nadie, ¿sí? Lo que quiere decir, como en toda ingeniería de software, jóvenes, en cualquier desarrollo de software que tenga que ver con un proceso formal de la ingeniería de software, lo que es importante es la claridad, ¿sí? La claridad desde un principio. Si hay claridad en el equipo de lo que se va a hacer y no hay duda de lo que se va a construir, tenemos gran probabilidad de que salgamos siempre exitosos por medio de la formalización de documentación o proceso, ¿sí? Claridad para invertir, ¿no? Claridad. Cuando quieran pararme, jóvenes, no hay problema. Usted me dice, paremos, ¿sí? Me pregunta, ¿ok? Ahora, vamos a tocar el tema también que tiene que ver con la evaluación del impacto, ¿sí? Todo cambio, por eso dice gestión de la configuración del software, ¿sí? Cualquier cambio tiene un impacto, esto es sabido. Ahora, la experiencia nos dice que la evaluación del impacto básicamente tiene que verse desde tres puntos de vista. En otras palabras, es como si hubiera tres lentes distintos, ¿sí? Lente A, lente B y lente C, o si quieren llamarle, ¿cómo se llama el aumentador de lente? No me acuerdo cómo. Bueno, desde tres visiones distintas, ¿sí? Primer lente tiene que ver el impacto desde un punto de vista técnico, ¿sí? Primer punto importante. Técnicamente tiene que verlo.
Esto aquí tiene que ver con parte técnica. La arquitectura del software tiene que ver tal vez la compatibilidad, ¿sí? Que existe. Es importante ver desde ese primer punto de vista la parte técnica para evaluar el impacto del cambio que se está haciendo o se hizo. Repito, arquitectura, compatibilidad. Segundo lente con el cual tenemos que ver el impacto o la evaluación del cambio, la parte del negocio, ¿sí? Cuando hablo del negocio, hablo de un costo o inversión, como quiera llamar, ¿sí? Hablo de un valor, de un valor. O sea, hemos agregado valor a algún proceso, alguna función, ¿sí? Tuvo sentido hacer este cambio, porque si hay un cambio que hacemos que no le da sentido, que no agrega valor, es pérdida de tiempo, de dinero, por más que usted siga el proceso formal, ¿sí? Entonces, hablamos de negocio, hablamos de costo, de inversión. O sea, ¿valió la pena? ¿Hay un valor? ¿Sí? Y también vamos a hablar de los tiempos, en este caso, el cronograma, ¿sí? Y el otro lente con el cual tenemos que observar un cambio, jóvenes, tiene que ver con el riesgo. Sí, con el riesgo. ¿El riesgo qué hace? Ver la seguridad, ver la disponibilidad, ver el cumplimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener un checklist, digamos, de este escenario, de cómo voy a evaluar el impacto, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que puedo hacer, ¿rompe los APIs? Es decir, distorsiona la ejecución de las APIs que tengo declarado en el backend, por ejemplo, ¿sí? O en los controladores, mis APIs fueron rotos, le creo más inseguridad, no funcionan bien. La otra pregunta, mi checklist, a ver, ¿requiere que migre algo? Por ejemplo, normalmente cuando hay un cambio, algo debemos migrar o a veces no. Me pregunto, ¿requiere alguna migración? ¿Este cambio que hizo afectó algunos datos? Por ejemplo, que tengo presente en producción, ¿sí? ¿Necesita algún mantenimiento en cada etapa después de producción, por ejemplo? ¿Hay algún plan de rollback, o sea, de volver hacia atrás si algo ocurre? Fíjense, esos checklists tenemos que manejarlos bien también, ¿ya? Es como si les preguntara, a ver, si por ejemplo usted creó, no sé, creó usuario y clave, ¿de acuerdo? Crea un usuario y una clave para acceder, digamos, a un sistema. Básicamente solo tiene eso, tiene registro mi usuario y registro mi clave, eso está implementado y en producción. Yo le preguntaría o le diría, a ver, ahora quiero un cambio, quiero que usted me agregue, ¿sí? ¿Qué impacto tendría agregar una verificación de dos pasos al login? ¿Sí? Y quiero que vean qué riesgo y beneficios tengo. Ajá. Entonces hay que pensar en esto. O sea, no es nomás poder agregar algo, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos, digamos, de agregar una verificación de dos pasos? Las hay en la mayoría de los sistemas que conocemos. Pero a mí la simplicidad me dice que coloque usuario y coloque, por ejemplo, mi clave. Pero si voy a obligar a que también agregue verificación de dos pasos una vez que mi sistema en producción, tengo que ver riesgos y beneficios. En qué me favorece y en qué no. Y mucho depende del contexto en el cual yo estoy trabajando con este proyecto o con algún proyecto. ¿Bien? Vamos a seguir comentando un poco algunos recursos necesarios antes de seguir. Bien, otro concepto importante que también tenemos que tomar en cuenta tiene que ver con la aprobación y la priorización. Normalmente suele ocurrir que podría haber más de un cambio a hacer, ¿sí? No solo uno, podría haber más cambios que tenemos que hacer. Y esto a veces requiere priorizar, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que no tenemos todo el dinero, no tenemos todo el tiempo, no tenemos toda la gente. Comenzamos un proyecto y la holgura que disponemos no está al 100% abierto para hacer cualquier cambio. Por lo tanto, tenemos que pensar en la priorización. Es muy probable
que los cambios que se quiere hacer se justifican, ¿sí? Hayan sido aprobados, medibles, ¿de acuerdo? Pero esto no implica que hagamos a lo que queramos, porque va a afectar en muchas cosas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que priorizar. La pregunta es, ¿cómo podemos priorizar? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos priorizar? Aquí, jóvenes, señores, la decisión de la priorización tiene que ser hecho a través de un comité, ¿sí? Un comité que puede ser formado del mismo equipo dependiendo del conocimiento sobre el negocio que hayamos adquirido dentro del proyecto. O sea, el conocimiento de lo que vamos, lo que estamos haciendo es básicamente dominado por el equipo. Este comité tiene esa formación de responsabilidad. Vamos a asumir que no es un programador que se dedica a programar la especificación que se le ha dado, etcétera, ¿no? Sino que este comité forma parte de personas que conocen el negocio y conocen lo que se está haciendo. Entonces, ese comité tiene que decidir, ¿sí? No decide una persona en específico, porque esa persona en específico no tiene todos los conocimientos probablemente del negocio y las partes que la complementan. Por lo tanto, la elección de un comité viene dado por las capacidades y los conocimientos técnicos del negocio que se está en este momento desarrollando. ¿De acuerdo? O algunas veces, si no es posible formar un comité de control de cambios, podemos tal vez ver que hay un líder técnico, ¿sí? Hay un líder técnico que, por el tamaño del equipo, maneja bien en contextos pequeños todo el negocio, ¿sí? Pero la regla es clara. La regla es clara, señores. Tiene que haber decisiones visibles y bien justificadas para decir tal es la prioridad del cambio. O alguien dirá, no, este cambio es único que proponen, puede esperar, ¿sí? Y va a depender de un análisis previo, si vale la pena o no esperar, o si hay muchos cambios que hacer, cuál va a ser la prioridad, ¿sí? Por lo tanto, cualquier decisión, cuando llamo visible, quiere decir que debe ser claro al equipo. El equipo sabe que hay una priorización de ese cambio, ¿no? Y también conoce que está justificado. Obviamente, la regla es simple. Yo voy a priorizar por el valor que me agrega el cambio, ¿sí? No tanto por cuánto me cuesta, por cuánto es mi esfuerzo y cuál es el riesgo. No, no, no. Aquí la decisión debe estar centrada en decir, a ver, este cambio me va a agregar valor. Este cambio es medular, principal, importante. Eso tiene que ser la manera de decidir la prioridad. No tanto si me va a demorar, no sé, por mucho esfuerzo o es mucho riesgo, eso no está en discusión, ¿sí? Lo que hay que discutir aquí no es el esfuerzo ni el riesgo. Lo que tiene que discutir aquí, joven señor, es el valor que me otorga a mi proyecto este cambio que voy a hacer. Cuando hablo de valor, quiere decir que es medular, que es importante, que aporta significativamente, no un valor al proyecto. O sea, es totalmente necesario. No importa cuánto es riesgo ni cuánto voy a esforzar, pero es medular, ¿sí? Obviamente, todo esto queda registrado en el sistema de llamémoslo issues o la parte de la documentación, ¿no? O simplemente usted la colocó en el LFC, que es el control de cambios, como un documento. ¿Qué quiere decir esto? El equipo tiene que tener discusiones complejas, difíciles, hasta a veces nos tiramos las orejas, ¿sí? Estas discusiones jóvenes tienen que tenerlas siempre antes de escribir código. No vale la pena discutir lo previo
después que se ha hecho el código. No tiene sentido. El código ya está hecho. El código sufrió un tiempo. El código tuvo un recurso. El código se empleó con dinero. No, no. Primero vamos a discutir antes del código. Nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, señores, yo pienso esto, yo pienso aquello. Miren, hagamos aquello. O sea, si quieren, tiremos las orejas, pero antes de codificar. No tiene sentido discutir después de codificar, porque se supone que este comité, o el personal técnico, priorizó y dijo que son de esta manera, alguien lo aprobó, alguien lo viabilizó, todos estuvimos de acuerdo y como es visible y está justificado, todos sabemos exactamente lo que hay que hacer y sobre esa base, lo que hay que hacer, recién delegamos a que alguien el código. No tiene ningún sentido discutir después, porque eso ya es una pérdida y una mala gestión, ¿sí? Una mala gestión. Entonces, vamos un poco aterrizando. Se supone que ya está aprobado, hay que implementarlo, ¿sí? Todo cambio, jóvenes, todo cambio siempre deben implementarlo en una rama aislada, ¿sí? Una rama separada, que se conoce como un feature o característica, ¿sí? Y esta rama separada tiene que hacer una referencia a la LFC, o sea, el control de cambios, a ese documento, ¿sí? Tiene que ser referencia. Es decir, yo creo una rama aislada, pero debo hacer referencia al documento donde se produjo la aprobación de hacer ese cambio. Lo que quiere decir que debemos abrir un pull request, ¿sí? Abrimos un pull request, pero lo hacemos con descripción clara, lo hacemos con criterios de aceptación, ¿sí? Ahora, hay que tener un code review, una revisión de código, como quieran llamarlo, por al menos una persona, o sea, alguien. Si fuera dos o tres, mejor, pero a veces el equipo es pequeño, pero una persona tiene que haber que haga el code review, la revisión del código, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hay que ejecutar pruebas también, no se olviden, ¿no? Ahora, obviamente, si todo está verde, como es el tema de que está concluido, se hace un merge directamente, porque alguien dijo ya está validado, ya está completado la rama, ya está hecho, ya se hizo las pruebas, funciona, el revisor dijo que está correcto, pues hagamos el merge. Pero el merge no se hace al azar. Hasta para el merge, jóvenes, tenemos que tener una política acordada, ¿sí? Una vez que hacemos el merge con esa política acordada entre el equipo, el gestor de proyecto, etcétera, lo hacemos el merge y luego ¿qué se hace? Hay que eliminar la rama. Se elimina la rama. Bien. Ok. Ahora hablemos un poco de los roles, jóvenes, de los roles. Bien, hablemos de los roles, jóvenes. Bien, normalmente en este tipo de, digamos, de artefacto completo de la gestión de configuración del software, podemos hablar de algunos roles importantes. Uno, podemos hablar que hay un rol que es el administrador de configuración, ¿sí? Es decir, hay alguien o más de una persona a veces, pero vamos a hablar de una persona, ¿sí? Hay alguien que cumple el rol de administrador de configuración. Ahora, ¿qué cumple esta persona? ¿Cuáles son las actividades principales de que tiene este rol de configurador? ¿Sí? O sea, administrador de configuración. Primero, tiene que definir políticas. ¿Sí? Tiene que gestionar los repositorios y tiene que gestionar los permisos. Esa es, esa es la función que cumple el que es administrador de configuración. Definir políticas, gestionar repositorios y gestionar los permisos, ¿sí? Bueno, hay un segundo rol, el rol que es el desarrollador, el que implementa, perdón, el que construye y el que implementa, el que desarrolla el software. Bueno, este
simplemente tiene que hacer la implementación siguiendo los estándares, ¿sí? Por ejemplo, el código limpio es un conjunto de estándares que tiene que seguir, cuya lectura usted tiene que, en este taller, tiene que usted responder. El código limpio es un estándar aceptado mundialmente para una organización mucho más adecuada de la manera como estamos construyendo un producto de software. O sea, el libro que le pasé tiene que leerlo completamente, responder las preguntas de manera responsable, ¿sí? Porque eso le va a dar una buena base a usted para el manejo de estándares, ¿sí? Entonces, se supone que el desarrollador va a manejar, o va a implementar o va a desarrollar basado en estándares. Él no va a nombrar una tabla como le dé la gana, no va a nombrar una función como le dé la gana, no va a nombrar una variable como le dé la gana, no. Tampoco va a colocar comentario, porque si coloca comentarios quiere decir que su variable no se entiende, su función no se entiende, no. Los comentarios se evitan. Para eso una función es verbo, por ejemplo, calcular el salario del empleado. Se entiende clarísimo, ¿no? Usted no tiene por qué documentar y colocar un comentario ahí. A no ser que diga calcular. ¿Pero qué calculo? ¿Salario? ¿Qué calculo? ¿Costo? ¿Interés? No, entonces es ambiguo. Ahí sí puede comentar, pero es absurdo. Los comentarios hay que evitarlo al 100% si se puede. Pero entonces, como las funciones son verbos, hacen algo, ¿sí? Una variable se nombra, por ejemplo, en minúscula, no voy a decir cálculo o contador, no, no, contador de qué, digamos, ¿no? Ah, contador de algo. Por ejemplo, monto pagado de qué, ¿no? Entonces, no pueden ser ambiguas las variables. De eso trata el código limpio. Usted tiene que leerlo y responder cada pregunta, ¿sí? Entonces, un desarrollador se basa en los estándares. El tercer rol importante en la configuración del software tiene que ver con el auditor. El auditor tiene que verificar el cumplimiento de lo que se está desarrollando o los cambios que se estén haciendo. No importa, es el proyecto como tal. Aparte de ver de verificar el cumplimiento, tiene que ver si se completó todo. ¿Sí? Si se completó todo. Y finalmente está lo que se llaman los stack folders. ¿Sí? El rol de stack folders. ¿Qué quiere decir esto? Ellos son como un comité, algo así, que van a decidir cambios significativos. Son los que están evaluando para ver si los cambios que están pidiendo se hace o no se hace, ¿sí? Entonces, repito, hay un administrador de configuración, hay un desarrollador, hay un auditor y hay un stakeholder, ¿sí? El que decide los cambios. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en equipos pequeños jóvenes, una misma persona, por ejemplo, puede usar varios roles, ¿no? Lo importante es que las funciones existan. Es decir, que haya uno que es administrador de configuración, uno que existe un desarrollador, tiene que existir. Eso es lo importante, que existan los tres roles, ¿sí? Aunque sea pequeño. Pero una persona dentro del equipo puede tomar más de un rol. A eso me refiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante, repito, es que las funciones que estamos haciendo existan y queden trazadas, marcadas de manera clara. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco lo siguiente. Cuando hablamos del JIT Flow, ayer comentamos un poco, JIT Flow, o también lo que se conoce como modelo de ramas, ¿sí? Recordar que el JIT Flow organiza el trabajo, ¿sí? El JIT Flow o el flujo del JIT, como quiera traducirlo, es el que nos va a permitir organizar un trabajo. Normalmente empieza así, main, ¿no? El main, el principal contiene algunas releases productivas, ¿no? Por ejemplo, luego el developer, el desarrollador integra funcionalidades, por ejemplo, el feature o feature, ¿no? Para nuevas funciones, el hotfix, ¿no? Para correcciones, por ejemplo, urgentes que puedan hacer desde el main, por ejemplo, y esto se puede integrar en el developer, ¿no? El beneficio de hacer esto, de seguir un Git flow, ¿cuál es?
es claridad, ¿sí? En qué es estable y qué está en construcción. O sea, el JIT flow me dice, a ver, me da claridad que ya está estable, o sea, que ya está completo, tiene completitud, que ya está, y que está en construcción. Eso me permite a mí hacer un JIT flow, ¿sí? Ahora, ¿cuándo usarlo es la pregunta? Bueno, hay lanzamientos periódicos, lo podemos hacer en equipos medianos o también grandes, ¿no? Algún cumplimiento estricto que requiere eso también, ¿sí? Eso lo podemos usar. Ahora, hay un concepto que se usa también que tiene que ver con lo que es el Trunk-Based Development. O sea, es una alternativa. Trunk-Based Development. Es una alternativa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que propone este Trunk-Based Development? Propone ramas que sean demasiado cortas, ¿sí? Y frecuentes, obviamente, ¿no? Que lo hacen luego los merge al main directamente. Y esto es soportado por ciertas features o banderas, como pueden llamar flags features o banderas, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto de acá, el Trunk Based Developer? Bueno, hacemos una retroalimentación bastante rápida, podemos tener conflictos mucho menores, por ejemplo. Tenemos cuando hablamos del riesgo, por ejemplo, el riesgo requiere disciplina, pero estrictamente disciplina, que tengamos mucha disciplina, y pruebas que sean automatizadas, no pruebas manuales. Las pruebas hay que automatizarlas, ¿sí? Esto es muy ideal para startups, ¿no? Si alguien está desarrollando una startup, esto es muy bueno, ¿no? Y esto ayuda mucho a tener un mejor control, ¿sí? Lo otro que podemos hablar tiene que ver también con con los mensajes de commit, ¿sí? O lo que también se conoce conventional commits, ¿sí? También tenemos que hablar de eso, ¿sí? Bueno, para esto hay una estructura que se recomienda. Por ejemplo, hay un tipo, o sea, el alcance, ¿no? El scope, como alguien llamaría. Por ejemplo, hay tipos comunes como fit, fix, docs, refactor, texture, etcétera, ¿no? Y aquí podemos agregar también referencia a un issue, por ejemplo, el número 123, 128, y describir en un cuerpo breve, por ejemplo, con el por qué. ¿Sí? ¿Por qué mejora el mantenimiento, digamos, ¿no? Hay un ejemplo, fit autorizaciones, agregar, por ejemplo, 12FA, no sé, menú 21, fix los pagos, ¿no? Corregir redondeo, estoy hablando de pago, hay que corregir redondeo porque hay que aumentar decimales, por decir algo, ¿no? Eso también a veces es importante tomarlo en cuenta. Ahora, también podemos hablar de un versionado semántico. Todo esto también se habla cuando estamos hablando de lo que es el JIT, ¿no? O lo que también se conoce como Simber, ¿no? O el mayor, menor o patch, ¿no? Por ejemplo, en Major, lo que también se llama, rompe la compatibilidad. Minor, por ejemplo, agrega ciertas funcionalidades compatibles. Patch, por ejemplo, corrige errores, ¿no? Ahora, siempre debemos documentar los cambios que rompieron alguna cosa. Es decir, si hizo un cambio y este cambio rompió alguna funcionalidad vigente que estaba ya bien hecha, tenemos que documentarla, ¿sí? Y tenemos que etiquetarla como si fueran tags, ¿no? Lo que pasa es que esto va a alinear las expectativas, digamos, de los usuarios, ¿sí? Y va a simplificar la adopción de nuevas versiones, que a veces es necesario cuando uno está revisando o desarrollando sistemas. También, cuando hablamos de uno, les dije que cuando uno crea una rama, al menos una persona tiene que ser el code review, ¿no? El que revise el código. Esta es una buena práctica, ¿ya? Tiene que tener ese que va a revisar, el de la rama, el cambio, un mínimo checklist, ¿sí? Por ejemplo, puede anotar, ¿no? Uno diría, claridad del cambio alcanza. A ver, el cambio que se hizo está claro, el alcance también, entonces ya tiene un punto, ¿no? Hace un checklist, ¿hay claridad del cambio y alcance? Ok, y dice que sí y puede colocar alguna información.
El segundo punto que tiene que chequear el code review, por ejemplo, sería hay impacto en seguridad y rendimiento también, ¿no? No siempre si yo hice un cambio en la facturación y ahora resulta que tarda, no sé, un minuto y medio en darme la factura, no tiene sentido, ¿no? Y peor si estoy en un supermercado donde necesito rapidez. Entonces tengo que ver también el impacto en seguridad y rendimiento. Otro punto a tomar en cuenta en el checklist de un code review puede ser, por ejemplo, si hay pruebas incluidas, ¿sí? Y si estas pruebas pasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque el revisor no sabe qué tipo de prueba se llevaron probablemente, pero sí tiene la información de la prueba que tenía que hacerse y tiene que revisar si pasaron o no pasaron. Y otro checklist también que puede tener un punto que diga documentos actualizados. Ahora, hay algunos antipatrones, es decir, los que se oponen a un formalismo, ¿no? A la manera como debemos seguir ciertas reglas. En este caso, ¿no? Por ejemplo, un antipatrón sería, ¿para qué haces la prueba? ¿Sí? Haz el cambio y no hagas prueba porque estamos atrasados, por ejemplo. ¿Sí? No, nuestra política es más saludable, no siga las reglas, etcétera. Si hubiera esto por alguna necesidad, no, al menos una aprobación tiene que haber, ¿sí? Es decir, estos antipatrones van a existir, pero va a depender mucho de la genialidad del director del proyecto, cómo lo maneja, ¿no? Porque al final, jóvenes, al final el objetivo, recuerden, el objetivo no es criticar personas, ¿sí? No es criticar personas, el objetivo simplemente es mejorar el código, ¿no? Y obviamente compartir conocimiento. Ese debe ser el espíritu de un equipo, no criticar, ¿sí? Se supone que estamos basándonos en reglas, en formalismos, etcétera, ¿no? Pero cuando hay algún antipatrón, diga, oiga, esta prueba es demasiado grande, mire, hagamos de esta manera y sale así, pum, pum. ¿De acuerdo? Pero la idea repito, no vamos a criticar esa decisión, analicémosla en tiempo real y veamos si es factible, ¿sí? Tampoco hay que ser muy cuadrado en lo que uno propone, en ciertas situaciones, no digo en todas. Entonces, un buen equipo, repito, no critica a sus componentes. ¿Sí? La idea es que todo el equipo mejore el código y todo el equipo también comparta conocimiento. El egoísmo en un trabajo en equipo no funciona porque el egoísmo limita que otras personas vayan en dirección al objetivo central que es desarrollar un buen proyecto, ¿sí? Entonces, acuérdense de estos jóvenes, en un equipo el objetivo no es criticar personas, el objetivo es mejorar el código, ser empático y compartir conocimiento. Lo bueno que hoy en día, lo bueno que hoy en día, ya los IDEs tienen cómo podemos hacer pruebas unitarias y pruebas de integración, ¿sí? Entonces, estas pruebas son automatizadas y es bueno aprovecharlas, ¿de acuerdo? En todo caso, primero yo hago mi prueba unitaria de manera elemental, voy probando por parte, luego lo digo cómo va, voy a probar de manera de cada partecita en un todo, ¿sí? La integro. Entonces, y eso me permite a mí un fácil despliegue, ¿sí? ¿No? Para que vea en producción algo y puedo fácilmente tener, por ejemplo, artefactos versionados, ¿no? Y reproducibles con una completa trazabilidad, ¿no? Es decir, podemos ya tener esa imagen perceptiva mucho más interesante. Por eso las pruebas unitarias de integración son necesarias donde sea posible. No aplique pruebas unitarias de integración a todo. Aplique pruebas unitarias de integración donde usted vea realmente que necesitamos estar seguros del cambio o de tal implementación de tal función, ¿sí? Repito, los IDEs ya traen una carpeta llamada test en la cual uno puede hacer sus pruebas unitarias antes de llevarlo a un código a producción. Bueno, otro punto importante también que habíamos conversado tiene que ver con la auditoría y la trazabilidad técnica, ¿sí? La auditoría y la trazabilidad técnica. Bien. Trazabilidad técnica. ¿Sí? La auditoría y la trazabilidad técnica. Bien. Bien.
Eso como concepto lo voy a tratar en este momento. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la auditoría y la trazabilidad técnica? Cuando hablamos de trazabilidad, tenemos que ver con el siguiente concepto: ¿cómo demostramos la trazabilidad? ¿Sí? Porque el demostrar trazabilidad tiene que ver con conectar issues, commits, builds, release, deploys, ¿sí? Es decir, todos mis issues, todos los commits que hice, toda la programación que hice, los builds que hice, los release y finalmente el despliegue o deploy, ¿sí? Entonces, eso es la trazabilidad. Tener conocimiento del principio y de todos los artefactos que pasamos hasta desplegar, en este caso, un cambio, una funcionalidad o un proceso. Ahora, usted tiene muchas herramientas. Una de ellas y la más simple tiene que ser una matriz sencilla. Una matriz sencilla o un tablero quizás, no sé cómo le será mejor, que esté enlazado, ¿no? Al que hace al seguimiento de la trazabilidad, ¿sí? Porque esto va, es decir, usted tiene que publicar toda esa trazabilidad para evitar preguntas de cada quien. O sea, ya así todo el equipo sabe cómo se hizo la trazabilidad de algún programa, alguna funcionalidad o algún cambio, ¿no? Porque siempre van a haber preguntas, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo acá? No sé. Entonces, visiblemente usted tiene que colocar esa trazabilidad en una matriz sencilla que sea de público conocimiento, obviamente respetando siempre el esquema de lectura, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esto evita preguntas. Por ejemplo, el control de calidad y la auditoría tienen que armar esa transparencia, ¿sí? Tienen que armar esa transparencia. Muy bien, señores. Yo con esta parte ya creo que la parte teórica la he completado, ¿sí? Y en todo caso, antes de pasar a la actividad, jóvenes, yo necesito que me respondan 30 preguntas que tienen que ver con el capítulo uno y con el capítulo 2, ¿sí? Entonces, para eso van a tener 20 minutos, 20 minutos, perdón. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? Es para consolidar conceptos teóricos, ¿sí? Buenas prácticas de lo que es el curso, en este caso el taller de la clase anterior y la clase de hoy, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacerlo conscientemente, este cuestionario, ¿de acuerdo? Tiene que responder conscientemente, porque yo luego de los 20 minutos voy a preguntar al azar a cualquier persona que me responda cada pregunta y me justifique su respuesta, ¿de acuerdo? Y esto a mí me permite más o menos saber el grado de comprensión que hemos tenido lo que es la gestión de la configuración del software, ¿sí? Entonces, en este momento voy a pasar a la encargada de la fundación las preguntas para que, o lo voy a pasar por el chat mejor ¿cómo se dice? De aquí del Zoom, ¿de acuerdo? Para que usted lo pueda tener. Me da un segundo. Tengo por acá. Háganme saber, por favor, si todos pudieron bajar las preguntas, ¿ya? Háganme saber, por favor, si le llegó correctamente y lo pudieron ustedes, abrir sin problemas el archivo para no tener inconvenientes. Jóvenes, ¿pudieron bajarlo? ¿Pudieron tenerlo en la pantalla de ustedes? Coméntenme, Sí, por favor, ¿hay algún problema? sí, que ya lo tengo.
Ya, perfecto. Entonces respóndame, tienen 20 minutos, por favor. En 20 minutos nos vemos y comenzamos a ver las preguntas individuales a cualquier persona al azar, ¿ya? Al responderla, tiene que justificar su respuesta. Nos vemos, jóvenes, en 20 minutos. Estaré en línea cualquier pregunta que tengan. Estoy aquí en línea, por si acaso, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar, por favor, con el pequeño cuestionario. A ver, vamos a comenzar con Jorge Flores Choque, ¿está? Jorge Flores Choque, ¿está? Pues aparentemente no está. ¿Qué pasaría? O sea, Desmayó, Inge. ¿cómo? Desmayó. Sí, ¿no? Oscar Tadeo, ¿está? Oscar Tadeo. Sí, Liz, sí, Inge, estoy aquí, Inge. A ver, la primera pregunta, léalo por favor y cómo respondió. Ya, está bien, Inge. Lo leo, ¿no, Inge? Sí, sí. Uno, ¿cuál de los siguientes no es un objetivo de la gestión de configuración de software? Bueno, yo respondí a la respuesta de incrementar la velocidad a cualquier costo. Sí, es La correcto, ¿no? gestión de calidad de software prioriza la integridad y trazabilidad sobre la velocidad sin el control, Inge. Así es, gracias, gracias, ¿ya? Está bien. Vamos con la segunda pregunta, a ver. Orlando Quispe Camacho. Aquí, Inge, La segunda doy pregunta, lectura a la... la pregunta, la dos, por favor. El control de versiones permite mantener la historia de cambios, revertir a versiones anteriores y trabajar en paralelo. La respuesta es verdadero, porque el control de versiones, según lo que estamos viendo, el manejo de JIT permite, o sea, el historial permite restaurar versiones previas y trabajos en ramas, Inge. Excelente, gracias, gracias. Vamos con Misael Rodríguez. Inge, buenas tardes. Hola, Misael. La pregunta 3, por favor. Ya. ¿Cómo la respondió? ¿Qué estándar internacional define un plan de gestión de configuración? Yo les respondí el inciso A. Excelente. La IEEE 828 es la que define un plan. Hablo de un plan, ¿no? Un plan Así de es. gestión de configuración. Sí, correcto. Gracias, Inge. ¿Ya? Hola, gracias. Vamos con el señor Marcelo Paz Cortés. Sí, buenas tardes, Inge. Hola, Entonces, Marcelo. La 4, por favor. paso a leer la pregunta 4. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes puede considerarse ítems de configuración IC? Entonces, yo he contestado que el inciso A, el inciso B y el inciso D. El inciso A es el código fuente, el inciso B, manuales de usuario y el inciso D, script de base de datos. Muy bien, excelente. Esos son los ítems a considerar. Gracias. Nos toca con Juan Carlos, Juan Carlos Choclú. Aquí estoy, Inge. La pregunta 5, por favor. Allá la gestión de configuración de software solo se implica proyectos grandes. En equipos pequeños no tiene utilidad. Yo le he puesto como falso porque la gestión de configuración está más ya para cualquier tipo de equipo, ¿no? Dependiendo a cómo se lo va a ir acomodando lo que son los roles. Excelente, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Se aplica a cualquier equipo dependiendo cómo se aplican los roles. Muchas gracias.
Vamos con la pregunta 6. Sería al señor René Casilla. Sí, ingeniero. ¿Cuál de las siguientes analogías explica mejor el concepto de trazabilidad? Mi respuesta es la A, una receta de cocina con ingredientes y pasos claros. Esto porque se tienen que seguir los pasos ordenadamente y de una manera metódica. Entonces, esa es la analogía que mejor nos explica. Excelente, es correcto. Esa es la mejor analogía que hay. Gracias. La 7, vamos con el señor José Miguel Anachuri Vanegas. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, la pregunta 7 dice, relacione el componente de la GCS con su descripción. Así es. Bueno, aquí sería el 1 con inciso A, que sería identificación de ítem de configuración, que nos permite decidir qué ítem controlar. El 2, Ujú. control de versiones sería con el inciso B, para poder mantener un historial de cambio. Y el Sí, número 3 de las auditorías sería verificar el cumplimiento y completitud, ¿no? Es para, nos permite verificar si se aplicaron correctamente los cambios del sistema. excelente. Eso es. Muy bien. Muy bien. El 8. Vamos con el señor José Menchaca. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, José. El, 8. el 8 dice, ¿cuál es la diferencia entre git commit y git push? He respondido el inciso A, el commit guarda en local y el push comparte en remoto. Excelente. Respuesta correcta. Eso es. Muchas gracias. Vamos con la 9. Sería con Arnold Delgado Calle. No vive, ¿no, Arnold? Ingeniero, me encuentro aquí. La pregunta 9 sería un falso verdadero. El modelo de GitFlow es más adecuado para proyectos con despliegues diarios y continuos que requieren rapidez extrema. Mi respuesta fue que es un falso, porque el GitFlow es más burocrático y se usa en proyectos con ciclos largos. Es correcto su respuesta, Arnold. Gracias. La 10, vamos a apuntar a la coordinadora del área. No, mentira. Vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar con el señor Jorge Flores Choque. ¿Está? No está, ¿verdad? Ya. El señor René Casilla otra vez. La 10, por favor. ¿Cuál de los siguientes errores es más crítico en la práctica de gestión de la configuración del software? Yo respondí la A, subir secretos al repositorio, porque entiendo que por secretos está indicándonos contraseñas o claves de acceso o certificados, ¿no? Que subirlos al repositorio significaría prácticamente publicarlos y generan una vulnerabilidad de seguridad. Sí, en parte tu respuesta está correcta, porque no, claro, no olvidar también que en el repositorio cuando uno crea, lo puede colocar de manera privada, ¿sí? Y luego coloca colaboradores de acuerdo a un rol para cada, ¿no? Eh, repositorio. Pero sin embargo, subir los secretos, como usted dice, es la respuesta correcta en este caso, ¿ya? Gracias. Vamos al 11, sería Oscar Tadeo. Que 11, un reporte de estado de gestión de calidad de software debería responder principalmente, dice, yo respondí el inciso A, qué versión está en cada entorno, porque un reporte de estado de gestión de calidad de software debe mostrar la versión específica desplegada en cada entorno de desarrollo. Esa sería mi Sí, respuesta. ya. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Disculpe, ingeniero, para la pregunta 11, por ejemplo, yo respondí que son la A, la B y la D.
Sí, porque un reporte debe mostrar las versiones, ¿no? En cada entorno y que también sus cambios y riesgos, los riesgos pendientes, perdón. sí, es correcto. Sí, el A está bien, lo que dijo su compañero, qué versión tiene en cada entorno, pero también es importante la B, qué cambió desde la última vez, o sea, qué se cambió, no es que cambio, qué cambió, ¿no? Y también los riesgos, qué riesgos o errores pendientes existen. Esas tres cosas debería mostrar un reporte de estado de la gestión de la configuración del software, ¿ya? Muchas gracias. El 12 sería para Orlando Quispe Camacho. Ya dije, la gestión de configuración de software busca también fomentar la colaboración entre los miembros del equipo. La respuesta es verdadero, porque asegura el trabajo colaborativo y sincronizado con información confiable, Inge. Muy bien, excelente, gracias. Vamos por la 13, sería con Misael Rodríguez. Inge, Misael, ¿no? Adelante. la 13, ¿verdad? Sí, ¿Qué convención es más clara para un mensaje de commit? Eh, bueno, pienso que es la D, Inge. la D que es update, ¿no? ¿Usted dice? Sí, así es. ¿Por qué? No llega hasta esta pregunta, Inge. No la tengo bien clara todavía. Ok, ya. Cambios varios no tiene sentido, porque estamos hablando de qué convención. La convención es qué estándar, ¿sí? Es más claro para un mensaje de commit, ¿sí? O sea, ¿qué podemos entender todos, digamos? A eso se refiere, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de cambios varios, no. La C, final versión 3 no tiene sentido porque no es una convención. El D, update tampoco es una convención, no tiene sentido porque update es una cosa genérica, ¿no? En cambio, el fit, Ya. que es parte de la convención a nivel, digamos, mundial, estandarización, que simplemente es agregar validación de login, es el fit, ¿ya? En este caso, Ah, ya, perfecto. Gracias, Inge. no hay por qué. La 14 vamos con Marcelo Paz Cortés. Sí, buenas tardes, Inge. La Adelante. 14 dice, relaciona el tipo de auditorías con su objetivo, Ujú. funcional y física, ¿no? Entonces, la relación que está en la pregunta es correcta, ¿no? El funcional es verificar si los requisitos aprobados se cumplen y Ya, la auditoría física es revisar que los artefactos estén completos y correctos. excelente, muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Vamos ahora a la respuesta 15. Nos tocaría con Juan Carlos Choclu. Ah, ya. Bueno, ¿qué es un baseline en gestión de configuración del software? Yo lo puse lo que es el punto B, que es un punto de referencia aprobado de los ítems de configuración. ¿Por qué? Bueno, a lo que entiendo esta parte, en cada versión o en cada actualización de código que se tenga, tiene que ir aprobado por el tema de los roles que serían el administrador de los ítems de configuración o también por el tema de la auditoría que vayan siguiendo sus reglas que ya tienen definidos. Sí, es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Respondimos la mitad y ahora vamos a la clase 2 que nos toca ahora, ¿no? Vamos a la clase 2. Nos tocaría el señor José Miguel Anachuri. Apareció José Miguel Vanegas. ¿Está? Sí, ingeniero, ya participé en una pregunta Ah, anterior. sí, sí. Perdón. Bueno, la La pregunta uno, perdón, número la uno dos. sería, cuál es el orden correcto del proceso de control de cambios? Yo elegí la opción del inciso B, que es RFC, luego evaluación, luego aprobación, luego implementación, luego verificación. Excelente. Claro, la B tiene que ver con el control de cambio del documento principal, que es el RFC, ¿no? Ese documento
o esa solicitud de cambio tiene que estar sujeto a una evaluación, después a una aprobación, después se la construye y luego se la verifica o se la audita. Muchas gracias, ¿ya? Bueno, vamos a ir al señor José Menchaca, la número Eh, 2. la- Nos dice, un RFC debe incluir título, motivación, riesgos y criterios de aceptación. Yo lo tomé como verdadero porque creo que todo documento formal tiene que tener, ¿no?, sus pasos, y en este caso tendría que tener qué riesgos va a tener al hacer estos cambios y qué criterios de aceptación vamos a tomar para hacer estos cambios también, ¿no? Excelente, es correcto. Gracias. Arnold Delgado Calle. Eh, la pregunta 3 es ¿cuáles roles son típicos en la eh, gestión de control de, perdón, gestión de calidad de software? De Sí, configuración. Gestión de configuración del software. Así es. perdón, ingeniero. Ujú. La respuesta le puse que es la A, perdón, la A, la B y la C, administrador de configuración, auditor y el comité de control de cambios. Excelente. Esos tres, lo que habíamos repasado hoy en la clase, son los roles típicos cuando hablamos de un proyecto en la cual vamos a incluir la gestión de la configuración del software. ¿Sí? El primero define la política, ¿verdad? En cambio, el auditor es el que verifica el cumplimiento, la completitud, ¿no? Y el comité del control de cambio el que prioriza, el que decide qué cambios se van a hacer. Muchas gracias. Vamos por la 4. Nos tocaría a Jorge Flores Choque. No está. René Casilla, por favor. ¿Cuál es la ventaja principal de Trunk Based Development frente a Gitflow? Yo tengo como respuesta la opción A, menos conflictos y despliegues más rápidos. Esto es porque esta forma de trabajo utiliza ramas más cortas, ¿no? Y se integran directamente a la rama principal. Excelente. Buena respuesta. Eso es. Gracias. El 5 sería Oscar Tadeo. El 5, verdadero o falso. En Gitflow, los hotfix parten de la rama main y se integran luego a develop. Yo lo puse verdadero, porque en Gitflow y los hotfixes se crean desde el main para corregir un error en producción y luego se fusionan tanto de vuelta con el main. Y eso sería mi Sí, respuesta. es muy correcto. Gracias, correcto. Luego sería Orlando Quispe Camacho. ¿Está? Dije, Sí, adelante, la 6, por favor. ¿qué significa cada número en una versión? Semver 2.4.1. La respuesta sería las tres primeras: cambios mayores, nuevas funciones compatibles, corrección de errores. Excelente, esas son todas las anteriores, ¿sí? Eso significa el SEM, ¿ya? La versión. Muchas gracias. La 7 nos tocaría con Misael, ¿verdad? Misael Rodríguez. Misael se fue. Díganle que vuelva. Marcelo Cortés. Marcelo Paz Cortés. Sí, 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 Por favor, la bueno, 7. la pregunta 7 dice relación. Relacione commit message con su propósito. Sí, entonces están relacionados correctamente. El número 1, el feed, es nueva funcionalidad. El número 2, Bien, fix, es corrección de errores. Y el número 3, docs, es actualización de documentos. excelente. Muchas gracias. Vamos entonces con el señor
no, Juan Carlos Choclo, ¿no? Juan Carlos Choclo, por favor, el 8. Ah, ya. Aquí dice, ¿cuáles son las siguientes afirmaciones sobre el code review? Es incorrecta. Yo lo puse que es el inciso C. Es una crítica personal al programador porque cada proyecto, cada código se lo debe hacer, bueno, se lo trabaja grupalmente, ¿no? Sí, recuerde que la crítica no está permitido, ¿no? En un proyecto, ¿verdad? Sí, Sí, tiene que ser en equipo. en equipo y todos son responsables, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces yo en mis materias armo equipos de proyecto cuando es presencial y digamos de 3 o 4. Y les digo, yo voy a sortear quién va a defender, ¿sí? Y la nota que él obtenga es para todos. Depende obviamente de cada proyecto, ¿no? Porque eso les da a los que realmente quieren tener buena calificación, les da de que todos puedan participar. El uno se preocupa por el otro, ¿no? Entonces, eso es trabajo en equipo, ¿no? Y hoy en día eso funciona muy bien. Muchas gracias. Vamos por la respuesta 9. A ver, la respuesta 9 sería con el señor José Miguel Anachuri Vanegas. Ya, CICD automatiza la integración y el despliegue reduciendo errores humanos. Yo elegí la opción verdadero, Ujú. ya que CI la integración continua y CD el despliegue continuo. Ajá. Esto nos permite automatizar la integración de cambios y también automatizar el despliegue, lo cual reduce errores manuales y acelera la entrega. Sí, me imagino que han oído hablar de Jenkins, ¿no? Sería bueno que profundicen Jenkins también, ¿ya? Gracias, es la respuesta correcta. Vamos para la 10. José Menchaca, por favor. ¿Qué no debe faltar en un pull request? Yo lo puse como respuesta los incisos A, B y D, que son la descripción clara, una referencia al RFC o ISUE y los criterios de aceptación. Bien, ¿alguien tiene alguna respuesta distinta? ¿Todos están de acuerdo, jóvenes? Sí, Excelente. Vamos ahora a la pregunta 11. Sería bueno, él no está, ¿no? René Casilla, por favor. Ya, relacione la etapa del proceso con su descripción. Eh, bueno, la uno, evaluación; con A, análisis de riesgos y beneficios; 2, implementación; con B, desarrollo en rama de pruebas; y 3, verificación; con C, auditoría del cumplimiento, ¿no? Eh, em, las etapas y los procesos también relacionados. La evaluación es el análisis previo a cualquier actividad; la implementación es lo que continúa; y finalmente se verifica gracias a la auditoría. Excelente, buena respuesta. Vamos por la 12, estamos por terminar ya. Oscar Tadeo. Ah, ¿cuál de estos no es un beneficio directo del CI y del CD? Mm. Bueno, yo respondí la respuesta del inciso D, evitar completamente los bugs. Sí, totalmente correcto, ¿sí? Porque el feedback rápido, despliegue seguro, reducción de error humano, etcétera, ¿no? En cambio, no es un beneficio directo, quiere decir que no es tan relevante, ¿sí? Es evitar completamente los bugs, ¿ya? Muchas gracias. Vamos a la 13, sería Orlando Quispe Camacho. La 13. La trazabilidad técnica conecta ISUES, commit, PRs y RLs. eh, Sería verdadero porque permite seguir el rastro del trabajo y entregables, Inge.
Muy bueno, buena respuesta. Gracias, gracias. Vamos por la penúltima. La penúltima tocaría a Misael Rodríguez. Inge, Adelante, Misael. qué buenas prácticas fortalecen la GSC. Pienso que puede ser el A. Bien, sí. El uso de ramas cortas y con pequeños sí realmente es una muy buena práctica por la simplicidad y porque y tener rápidamente una solución. Sí, muy bien. ¿Qué más? El otro sería el D. El D, sí, correcto. Automatizar pruebas. ¿Qué más? Hay una más. ¿Cuál sería entre el B y el C? El C. No, el C no, usted no puede ignorar auditoría, ¿ya? Esa no es una buena práctica. Usted Ok, siempre tiene que pensar que auditar o verificar, ¿ya? Siempre tiene perfecto. que. Gracias. Gracias a usted. Vamos por la última. Nos tocaría con Juan Carlos Choclo. Ah, ya. ¿Qué debe incluir la tarea de la semana 2 en el taller? Mm. Lo que es la A, repositorio con rama is mine, develop y features. Y lo que sería la B, commits con mensajes convencionales y la C, ritmo explicado del flujo. Exactamente, excelente, excelente. Bien, ahora, jóvenes, para terminar, yo les he enviado un proyecto. Estimo que la encargada de la fundación les ha copiado a su WhatsApp o a algún lugar, ¿no? ¿Recibieron el proyecto final? ¿Recibieron? Sí, Sí, ingeniero. sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta al respecto del proyecto final? De todas maneras, la fundación tiene mi número, ¿sí? Y si quieren me agrega a un grupo donde están ustedes o ustedes me escriben directamente a mi número o de WhatsApp, yo voy a responder cualquier duda que tengan, ¿sí? Ese proyecto es importante que lo hagan en grupo, ¿sí? En grupo, jóvenes, ¿de acuerdo? Es decir, no va a tener mucho sentido que lo hagan individualmente, ¿ya? Traten de hacerlo de manera seria, responsable, porque al final ese proyecto en gran manera nos va a posicionar que hemos aprendido la materia, al menos en su parte más elemental. ¿Está bien? Inge, una ¿Algo? pregunta, ¿entre Sí. cuánto se lo va a hacer? Puede ser tres o cuatro, dos, tres o cuatro. Está bien, ¿Ya? gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Disculpe, ingeniero, la actividad que vamos a realizar, la que ahorita está mencionando, ¿es la única que vamos a hacer o va a haber más? Disculpe. No. Hay dos actividades que están ahí, la 1 y la 2 y el proyecto final, ¿sí? Esas tres son las que tienen nota. No va a haber más actividades, ¿sí? No hay más que esa. El proyecto final. Inge, Inge, eh, lo vamos a desarrollar la aplicación del sistema de gestión de pedidos en línea. Dice, esa pequeña aplicación lo vamos a realizar en G y luego subir, creo que en la última parte dice que hay que subirlo el repositorio en GitHub. Sí, correcto, para que yo lo pueda revisar, ¿sí? Correctamente. Para ver si aplicaron todo lo que vimos en clase, pues, ¿no? Y también lo vamos a entregar uno teórico, ¿verdad, Inge? Sí, un documento. Sí, es la documentación tal cual pide ahí, ¿ya? Ok, gracias. Ujú, no hay por qué. Escucho preguntas, jóvenes, pero de todas maneras, si alguien no se acuerda, alguien luego tiene una pregunta, me puede escribir al WhatsApp directamente, ¿ya? Inge, tal vez nos puede facilitar en este momento el número por el chat, por favor, Inge. Claro que sí, ningún problema.
Ahí lo tienen, jóvenes. Muy bien. ¿La coordinadora del área de educación está presente? Sí, Inge. ¿Cómo está? Yo con eso terminé mi clase. Ya, usted puede, digamos, cerrar si quiere. Yo primero quiero agradecer el tiempo a los jóvenes, su atención, su predisposición a las preguntas, su responsabilidad. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a la Fundación por haberme elegido como docente de esta materia. ¿Sí? Ha sido un placer, jóvenes. Estamos en contacto y que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. ¿Puede terminar, señorita? Está bien, Inge. Muchas gracias. Las gracias de parte de Funde a usted también. Gracias por acompañarnos en estas 2 sesiones. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.